¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? El caso de Pedro César Carrizales Becerra, alias el Mijis, perdón, un caso sobre el que hay muchas sombras, demasiadas sombras en realidad, y muchos cuestionamientos respecto a la causa que aseguran las autoridades fue la que provocó la muerte del exdiputado potosino, ¿no? Insisten en que se trató de un accidente. Se ha hablado ya de una audiencia precisamente realizada en Tamaulipas, si no mal recordamos, y quien ha estado muy pendiente de este caso, quien ha estado detrás del mismo y que nos va a ayudar a entender qué es lo que ha pasado con este, con este crimen, con este lamentable suceso es mi querida Frida Guerrera, comunicadora, activista, a quien le damos, por supuesto, bienvenida en esta comunidad. Frida, ¿cómo estás? Hola, querido Jesús. Pues enferma, no me recupero, pero bien, preocupada, y agradeciéndote siempre, siempre por darnos voz en tu espacio tan visto y tan importante. No, hombre, el honrado siempre seré yo, mi querida Frida. Oye, pues a ver, platícanos un poco. Y sobre todo aquellos que tal vez no tengan la memoria tan fresca. ¿Qué pasa con el caso de Pedro César Carrizales Becerra? ¿Por tantas nubes en el mismo? ¿Por qué se debe cuestionar la postura oficial? Mira, Jesús, si tú recuerdas, bueno, Pedro desaparece el 31 de enero del 2022 Ujú. y curiosamente todas las autoridades, todas las cuatro fiscalías involucradas, San Luis Potosí, Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, que fueron los que levantaron todos la denuncia, le señalan a la familia y a los asesores de Pedro que no hicieran público nada. Obviamente yo tampoco estaba enterada, a nadie fuera de la familia y de los asesores se les informó hasta aproximadamente, no sé, 10, 12 de febrero, que es cuando yo me entero me avisan los asesores, uno de ellos, de Pedro, me comenta Miriam. Y pues yo me alarmo, les dije, ¿por qué no me habían dicho? Si en otros momentos, por ejemplo, cuando pasó lo de el 4 de octubre, en este secuestro que tuvo por parte pues, de Lalo Mora, gracias, eh, me avisaron inmediatamente. Y bueno, al ver yo la inacción de las autoridades, Jesús, Ujú. no tuve otra y creo que fue la opción, la mejor opción, que llevar el caso a la mañanera. El presidente, de hecho, en aquella ocasión levanté la voz y le dije, presidente, sobre Pedro Mijis, y él inmediatamente voltea y dice, esto sí es importante, ¿no? Y entonces yo le expongo la situación y le digo, nadie lo está buscando, ¿no? Y lo hago con toda la intención, Jesús, de que quien lo tenía lo sacara, porque Claro. era obvio que Pedro ya no estaba bien cuando nosotros nos enteramos. Y así pasó. Nosotros acudimos más o menos como por el 24 de febrero a la fiscalía en un primer momento. Le avisé al secretario entonces de Derechos Humanos y le dije, voy a ir a buscarlo porque nadie lo está buscando. Y me dijo, sí, primero en un momento así como de que lo agarré distraído, no sé. Y después me dijo, no, no estás loca, ¿no? Y dije, es que no, él me estaría buscando, y cuál estaría buscando a quien fuera, porque él así era. Y bueno, en aquel primer momento vamos con sus asesores, con Miriam, su esposa, nos dan un gran equipo de Guardia Nacional, Ejército, para que nos acompañara. Y bueno, fue el primer acercamiento con la Fiscalía de Tamaulipas. ¿Por qué Tamaulipas? Porque el celular de Pedro seguía activo en Nuevo Laredo. Se movía de San Fernando a Nuevo Laredo, todavía estando en la Guardia Nacional el 15 de febrero, estando con la secretaria, se activa el celular en Nuevo Laredo. Y obviamente dijimos, pues allá está, y hay que buscar, ¿no?
En esa primera reunión a mí no me dejaron estar. Solamente estuvo Miriam, los asesores y la Guardia Nacional. Y bueno, cuando a mí me permiten entrar, nos dicen, es que todo indica, me volteé a ver ella y me dice, es que todo indica, Frida, que se accidentó el 3 de febrero. O sea, ¿cómo? Y entonces empiezo yo a dialogar con la fiscal de desaparecidos y digo, claro que no vamos a creer la versión de que se accidentó el 3 de febrero. Bueno, para no alargar mucho y nada más dar el contexto, el día 2 de marzo acudimos a una nueva cita. Ahí sí estuve yo presente. 7 horas, Jesús, de peritajes absurdos, donde nos hablan de que él iba aproximadamente a 50 kilómetros por hora, se cae pues en un desnivel, porque no rodó, no cayó a una barranca, se cae, o sea, hace esto y se incendia la camioneta. Curiosamente saben que es Pedro, porque en la camioneta, que nos hablaron de grados altísimos de temperatura, encuentran la denuncia que él había puesto del 4 de octubre con nada más las orillas quemadas. Entonces es donde, desde ahí, así como de, a ver, yo pregunto por el cofre de la camioneta, porque no lo tenía, y me dice, ah, es que se deshizo con las llamas. Y yo así, pero como, ¿por qué, no? Días antes de acudir a esa reunión, se filtraron unas fotografías, Jesús, y que están en la carpeta, donde se ve claramente que Pedro está amarrado con un alambre al sillón. Sus piernas están, pues no están completas, están como si se las hubieran, no sé, cortado, no sé, un brazo. Tenía un golpe muy fuerte aquí, un agujero muy fuerte en el cráneo. Y en esa explicación que nos dieron ese día de un perito, entraba otro, sí entraron criminólogos, entraron criminalistas, entraron expertos en fuego, entraron expertos en todo. Y al terminar esas 7 horas, nos dicen, él no había humo en sus pulmones porque se rompió una vértebra que le fracturó inmediatamente la vena y en segundos se desangró. Eran cosas que no nos parecían lógicas. Al final de toda esta explicación, les cuestionamos por qué está amarrado. Nos pueden mostrar las fotos, nos enseñan las fotos del levantamiento y en el mismo levantamiento, Jesús, está el alambre. Y entonces empezamos a decir, ¿qué es esto? No es que puede ser que sea parte del sillón, no. Esto es un alambre que lo tiene sosteniendo. Bueno, la familia de Pedro lo que quería era llevárselo ya. En aquel momento iba Miriam conmigo y una de sus hijas mayores. Y bueno, los asesores tenían miedo. Ellos hicieron un comunicado que yo salgo a leer, aceptando aparentemente esta versión, más que otra cosa por miedo, por temor a vulnerar a Miriam y a su familia de Pedro y los mismos asesores. Si alguien revisa ese comunicado que yo leo ahí afuera de la fiscalía, yo estoy muy enojada porque no, Pedro no hubiera hecho las cosas así. Eh, no lo entregan, la que lo ve soy yo. Y para evitar más revictimización a Miriam, no lo entregan en bolsas. Y lo único completo, Jesús, era su columna. O sea, dices, no que se había fracturado, Claro. nos lo entregan en bolsitas de estraza. Cuando lo veo yo en la caja, porque lo fui a revisar que le pusieran lo que nos habían llevado, su ropa,
pues nada más era su ropa y las bolsitas en donde irían los pies, ¿no? Eh, Al año nosotros lo cuestionamos todo esto y el 8 de marzo, nuevamente en la mañanera, expongo la situación de que no se cree, de que no creemos en esta versión del accidente porque curiosamente salen todas las fiscalías, las cuatro fiscalías, con el mismo comunicado, que fue un accidente, el celular nunca nos dijeron por qué, les decía yo, bueno, el celular se escapó solito, dijo, ay, se va a accidentar, me escapo. O sea, denos una respuesta de verdad lógica. No, es que a lo mejor tal vez antes lo asaltaron, o no, no sabemos, pero bueno, pero ese celular estaba activo todavía hace unos días en Nuevo Laredo. Finalmente nos llevamos a Pedro y en esta mañanera que cuestionamos nuevamente, yo comento que el fiscal ha hecho todo para retrasar la investigación, una investigación seria, que es gente allegada a García Luna, porque además recordemos quién puso a cabeza de vaca al exgobernador, eh, que difícilmente se han solucionado temas importantes como el hallazgo de migrantes guatemaltecos encontrados asesinados en fosas y que nunca se supo qué más pasó. Y también platicando con muchos compañeros de medios, me decían, Frida, es que sí, curiosamente, un enemigo del fiscal o un enemigo de cabeza de vaca, la mayoría mueren en accidente, ¿no? Y mencionó eso en la mañanera. No tardó mucho, ese mismo día, el fiscal, en nombre de su director de comunicación social, Iván Moile, sacan un comunicado donde demeritan todo lo que yo digo, donde me hacen Verónica Villalbazo, autodenominada Frida Guerrera, o sea, denostando no nada más mi labor que tengo haciendo 18 años, sino el hecho en sí de lo que le pasó a Pedro. Obviamente esto lo mandan a medios, muchos medios de allá impresos, electrónicos, lo retomaron como, pues con la finalidad que querían ellos. Muchos otros no, muchos otros me llamaron y me dijeron, Frida, en la historia que tengo cubriendo la fiscalía, nunca había pasado que la fiscalía contestara a ningún comunicador, a nadie. Y es la primera vez que vemos esto contigo. Pongo una denuncia. O sea, ya estaba la denuncia de la investigación que tenía que estar haciendo referente al tema de Pedro. Pero además yo pongo esa denuncia en contra del fiscal por abuso de poder, acoso, porque me generó una serie de ataques en las redes como siempre sucede, y obviamente el tema de violencia por ser mujer y por ser comunicadora. Meto la denuncia, tenía una MP en FEADLE, tenía una MP, María Fernanda, íbamos avanzando el tema, y sin nada más me cambian a la Ministerio Público sin avisarme y me ponen a un Ministerio Público, José Eduardo Limón, que no es la primera vez que determina una carpeta y sin tener una reunión conmigo, sin que yo le aportara pruebas de lo que yo a mí en mis redes me había pasado, determina la carpeta en agosto de este año, del año pasado, del 2021. Y mi asesora jurídica de la comisión me dice, Frida, determinó la carpeta. Le dije, ¿por qué? No sé, apelo. Le dije, sí, ¿qué apelar? Apelamos. Y esta audiencia que se da es en torno a esa denuncia. Lo más grave, Jesús, es que o sea, obviamente no iba a estar Irving, ni iba a estar Iván, porque la audiencia era en contra del fallo que determina la fiscalía. A mí me hacen ir a Ciudad Victoria
afortunadamente mandan a mi asesora jurídica a Ciudad Victoria y la FEATLE estaba sentada en su oficina vía electrónica, ¿no? No tienes idea de cómo defendieron al fiscal. Toda la investigación de mi denuncia se centró en encontrar evidencias de que no había un delito que perseguir porque no habían utilizado palabras ofensivas ellos, porque no habían generado acoso selectivo. Se centran en investigar los comentarios, las reacciones que hubo en su comunicado, Mm. incluidos dos comentarios que yo hago en ese comunicado, pero nada más. A mí nunca revisaron mis redes, nunca revisaron todo lo que a mí particularmente me escribieron, como mucha gente, también estos bots revictimizando a Pedro, hablando cosas horribles de Pedro. O sea, completamente sesgado para poder mostrar como inocente, como que él tenía todo el derecho, porque yo fui a una mañanera y él tenía todo el derecho de réplica y por eso generó su comunicado. No importando que es una institución, no importando que es una fiscalía que está investigando algo que estamos llevando y que hasta la fecha no queda claro. No, todo se basó en defender a Irving Barrios, no hay delito, lo único que hicieron bueno fue decir, bueno, no se puede cuestionar que Frida no sea periodista, porque basados en tales y tales artículos, ella lleva tanto tiempo, es publicada en tantos lugares, ella comunica, investiga y comunica, y eso valida su trabajo, ¿no? Pero de ahí en fuera todo fue a favor de Irving. Finalmente, a mí me preocupó porque quien estuvo fue el director de FEADLE, la Fiscalía Especializada en Delitos en contra de la Libertad de Expresión, que se supone nos defiende a nosotros. Estuvo pues llevada a cabo por Naum, Pedro, y lo defendió. Yo estaba asustada, Jesús, de ver. Claro. Dije, no puede ser, porque además de todo, lo más grave, tengo una segunda denuncia que puse en agosto de 2023 en contra del fiscal y o quien resulte responsable, cualquiera de los otros fiscales, por la inacción en la investigación para dar claridad y certeza a la muerte de Mijis. Son dos denuncias que yo tengo interpuestas. Y obviamente está la investigación tanto de la desaparición como del asesinato de Pedro, porque para mí y para muchos de nosotros que hemos visto la carpeta, eso es. Eh, esta audiencia fue para una de estas denuncias, pero en julio del 2024 nos quisieron determinar también la carpeta de investigación de Pedro. Esa carpeta ahorita la tenemos con apelación. Hasta ahorita no han contestado esa apelación y con lo que yo vi ayer, es evidente que van a querer, en efecto, darle carpetazo al caso de Pedro y eso me parece gravísimo. Totalmente me queda Frida. Oye, tengo 3 minutos, pero me gustaría mucho. em, ¿Por qué? ¿Por qué ultimar al Mijis? ¿Por qué acabar con su vida? ¿Qué trabajo estaba haciendo el Mijis? ¿Qué tipo de labor estaba haciendo que generó precisamente esa animaversión por parte de un grupo político que, como bien lo señalas y coincido plenamente, tiene antecedentes muy claros, confirmados de un comportamiento criminal? Es decir, Francisco Cabeza de Vaca, el fiscal Irving y todos ellos tienen esos señalamientos, tienen esos comportamientos como tal, esas alianzas. ¿Qué estaba haciendo el Mijis que les generaba ese tipo de reacciones a ellos o a otros grupos? En ese momento estaba, Pedro hacía todo. O sea, Ujú. Pedro primero pues rescató a muchos chavos de la Sí, calle, a muchos chavos con broncas de drogadicción, por lo que él mismo vivió. Pero a donde tú lo llamaras, Pedro iba.
sea, si había que ponerse en huelga de hambre por un preso injustamente, se ponía en huelga de hambre, aún con su cáncer, aún con su diabetes. A mí me ayudó en muchos temas, sobre todo en uno de una bebecita, la beba de Aragón, que no teníamos identificada y que hace unos meses logramos dar con su identidad. Y Pedro se involucró mucho con esta bebé, porque además tenía la edad de su bebé, ¿no? Pero en ese momento lo que estaba haciendo, después de que termina la diputación, recordemos que él fue diputado en San Luis Potosí, le quitan la escolta porque él traía escolta después de todo lo que le había pasado, tuvo atentados, más de 3 atentados, eh, dos levantones, levantaron a uno de sus hermanos, o sea, tuvo muchos atentados en torno a él antes de todo esto. Y en ese momento estaba trabajando el tema migrante. Entonces, lo que él podía hacer, lo hacía. Justo, si recordamos, es como cuando se empieza a desviar el paso de los migrantes, el más importante que era el de Chiapas, el Oaxaca, todo este Mm. camino, se empiezan los migrantes otra vez a dirigir mucho más, un tránsito mucho más alto hacia el norte. Entonces, obviamente pasaban por San Luis Potosí y él empezó a visitar casas de migrantes para ver cómo apoyaba a los migrantes y eso es lo que estaba haciendo. O sea, no estaba haciendo otra cosa más que tratar de ver cómo ayudaba. Y él estaba tratando de ayudar a los migrantes a que su paso por ese lado del norte del país fuera un poco menos sufrible. Eh, Cuando justo él sale, ese 31 de enero, sale para ver la ruta que iban a trabajar el día siguiente, el 1 de febrero, y pues ya no regresó. El 2 de febrero envía un audio a Miriam diciéndole, mi amor, no te preocupes, ya voy para allá. Me agarraron los gafes, pero por confundiéndome con malo, pero ya voy, ya voy. Pero desde que escuchamos la voz de Pedro, Pedro ya no estaba bien, estaba haciendo, algo estaba pasando cuando él envió esos audios. Mi querida Frida, Frida, de verdad yo siempre quiero agradecerte muchísimo, Frida Guerrera. Siempre quiero agradecerte de verdad estos minutos para nuestro canal, que nos platiques este tipo de situaciones que se deben de conocer siempre para combatir la impunidad y reconocerte siempre la gran labor que realizas en esta materia. Yo te agradezco mucho estos minutos. No, Jesús, al contrario, y solamente hacer un llamado a que fuera de fobias y de lo que sea, no, no, yo no represento a Frida nada más, represento a mucha gente, familias, investigo, hago investigaciones periodísticas, y una de estas es justamente mi amistad con Pedro, y Pedro era un fiel creyente del licenciado Andrés Manuel, creía en la transformación y ojalá este gobierno nos ayude a dar certeza a qué fue lo que pasó, porque creo que Mijis se lo merece.